Señores, bienvenido a este nuevo episodio de En Serio Podcast, donde hablamos lo que transforma, lo que duele, lo que sana. En serio, estoy contenta. Yo sé que van a decir todos siempre que yo en cada episodio siempre estoy contenta y muy feliz, porque tengo el privilegio de que personas con criterio, con valores, personas que nos dejan herramientas, nos entregan perlas, nos ayudan a estirarnos, a extendernos, a aprender, a multiplicarnos. Eso es un privilegio y yo hoy me siento muy honrada, primero, porque es una persona que goza de mucho afecto para mí, mi familia y sobre todas las cosas, un hombre de Dios. Ricardo Cañas con nosotros. Ricardo. Gracias, Qué lindo qué tenerte, bella. qué lindo tenerte. Gracias por este recibimiento. Qué lindo tenerte, pero aquí tú mismo te vas a presentar. Claro, Porque claro, yo a claro, veces me claro. confundo. Yo digo es salvadoreño, es hondureño, es dominicano. ¿Qué es lo que Le es? pasa a muchas personas, sí, sí, sí. Soy salvadoreño con 41 años en República Dominicana. Ay, Dios mío. Soy muchos años, llegué a los Tremendo. 18, 41 años, saquen sus cuentas y ahí les da el Sumen, resultado. sumen, Sumen sumen. ustedes, pues yo no voy a decir el número. Qué lindo. ¿Y por qué de tantos países República Dominicana? Bueno, cuando yo vivía con mami en El Salvador, mami muere en el año 83. Termino mi último año de bachillerato y resulta que papi estaba aquí, asignado por el BID, el Banco Interamericano Ok. de Desarrollo, con su familia, con mi madrastra y mis hermanas. Y papi me dijo, termina ya tu último año de colegio y ven a vivir con nosotros. Y así es que yo llego acá. Wow, ¿y te gustó? Me gustó, me tomó un año acostumbrarme, porque la cultura centroamericana es muy diferente a la cultura caribeña, ¿no? Sobre todo Ya. la expresión, el calor humano, somos distintos, somos más reservados los centroamericanos, el dominicano es mucho más abierto, más calor humano, somos más calladitos, aquí son más bullosos. Pero tú no Entonces, eres calladito, Ricardo. no porque son 41 años ya, Ah, imagínese. bueno, porque eso no eres tú. Tú sabes que escuchándote, Ajá, y aunque ya sabía que tú eres del Salvador, cuando escucho a Bukele, sí, claro. Bukele es encargado de poner al Salvador En adelante, alto, adelante. totalmente, Sí, totalmente. claro, y yo puedo conectarlo contigo porque para mí él es un excelente líder. Y así te veo. Aparte de que sé que te dedicas al tema del coaching, Sí, sí. trabajas temas de servicio al cliente. Sí, Ayúdame. sí, Servicio al cliente. ha sido un recorrido largo. Yo soy ingeniero civil, pero desde casi recién graduado me dediqué a los negocios, al mundo de las ventas, consumo masivo, empresas locales, familiares, internacionales, multinacionales. Tuve mucha experiencia en consumo masivo en el área de Tremendo. ventas hasta ocupar posiciones gerenciales y de consultor de ventas. Y entonces ahí fue que me di cuenta de la gran necesidad que tiene la gente en las empresas, en todo el mundo corporativo, de recibir herramientas para poder hacer mejor su trabajo. Entonces comencé a enseñarle a mi gente. Yo cogía a mis equipos de ventas y comenzaba a entrenarlos. A tu propio equipo. A mi propio equipo. Y claro, mis Tremendo. jefes estaban felices porque no tenían que pagarle a nadie ni contratar a nadie. Mira qué bien. Sí, pero entonces ahí descubrí que me gustaba y comencé a investigar en qué empresas de capacitación uno podía formarse ya como un facilitador avalado, ¿no? Por una Sí, sí, institución. claro. Y entonces comencé a hacerlo y ahí pasé por Hamilton Jones, pasé por John Maxwell Team, pasé por, bueno, varias corporaciones de estas. Finalmente hago mi certificación de coach, certificación para poder trabajar en coaching de equipos también con John Maxwell. Y esto una cosa me llevó a la otra. Y la verdad es que mi trabajo me encanta, me apasiona porque yo trabajo para hacer más felices a las personas. Tremendo. Mira qué lindo para Sí, ser más sí, felices a yo las trabajo para personas. entregarle herramientas a las personas con las cuales ellas pueden autogestionarse mejor en todas las áreas de su vida y ser más felices. ¿Y quién te iba a decir que ese lugar de empleo, vamos a decirle así, Ujú. iba a ser tu universidad Así es. para equiparte para lo que hoy, entonces, tu proyecto? Totalmente, totalmente. Un proyecto Tremendo. de vida maravilloso, acompañando personas desde niveles educacionales muy bajos en las empresas hasta altos ejecutivos, dueños de empresas
locales, internacionales, tengo empresarios en Estados Unidos, en Sudamérica, que acompaño para que Tremendo, puedan lograr lo que tremendo. quieren en sus metas, en sus sueños. No, y con esa herramienta de estas plataformas ahora, Así es. del Zoom, del Google Meet, eso te alcanza. Tú Se puedes tiene visitar toda esa. mucho alcance, Claro, eso claro, es verdad. claro. Y veo, porque yo te sigo, Ujú. bueno, no es secreto para nadie, Sí, yo lo sigo y aprendo mucho de ti. gracias. Veo que muchas empresas importantes tienen el privilegio de tenerte en su equipo. Sí, ha sido Y una veo mucho bendición. team building, que tú como que trabajas, te veo en Jarabacoa, otro día te veo en Sí, Jamao, en qué sé yo así dónde. Digo yo, es, pero Dios así es. mío. Sí, porque una de las grandes necesidades de las empresas hoy en día, sobre todo después de ese 2020 de pandemia, Qué es la cambio la vida. integración de los equipos, ¿no? A nivel de líderes, a nivel de equipos operativos, equipos de ventas en general. Entonces, fui especializándome para poder aprender a hacer estos team building con lo que es la metodología del aprendizaje experiencial. Se aprende haciendo, se aprende jugando, se aprende Tremendo. con vivencias, pero esto tiene una metodología dirigida. Esto no es meterse a YouTube y buscar una dinámica para que la gente se ría y se Ay, ay, divierta ay. y Eso soltarlo tiene en banda, un, sino que esto tiene toda una filosofía y un método para poder sacar la enseñanza, entregar las herramientas y que la gente aplique lo que aprende. o sea que no es que llegue el viernes y el domingo ya soy coach. No, 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 para nada, para nada. Así que esto para mí es una maravilla, poder entrenar equipos para llevarlos a alto rendimiento, crearles hábitos de alto desempeño con lo que puedan mejorar su Tremendo. gestión. También eres conferencista. Sí, Te he visto tengo la también parte dando de charlas. conferencista motivacional, participo mucho en convenciones, en congresos, a nivel Excelente. regional, a nivel internacional, que vienen gente de diferentes lugares, islas, países, Wow, y bueno, me equivoqué. mi experiencia Es un multicultural me privilegio. sirve mucho. Qué bueno, Así Ricardo. es. Entonces, Ricardo, cuéntame, tú estás aquí desde los 18 años. Me Desde los imagino que 18. una dominicana te agarró. Bueno, sí, es una historia larga, pero haciéndola corta. A mí me ha fascinado tanto este país y el dominicano, que esa es la razón por la cual yo me quedo aquí. O sea, me quedo aquí porque me enamoré de la cultura y de la forma de ser del dominicano. Sobre todo, cómo el dominicano es con el extranjero. Ay, sí. Bueno, Nosotros somos muy sí, solidarios. solidarios, Ay, empáticos, sí, un sí, es calor humano verdad. extraordinario. Yo me llegué a sentar en mesas, bueno, ya que estamos en el Cibao lo digo, me pasó más que todo en el Cibao, en muchos lugares. Me sentaba en mesas de casas de no muchos recursos, donde la gente me invitaba a comer al ver que era extranjero y que yo estaba visitando ese lugar vendiendo. Y quizá yo desconocía que a las 12 del mediodía todo se detiene, Ay, sobre todo en el Cibao, sí. sobre todo en el Cibao. Entonces me invitaban a sus casas sin Y conocerme, tú me feliz. ponían un plato en la mesa, a veces dándome de su comida, y yo me quedaba sorprendido porque eso no es común en Centroamérica. Ah, no. Yo No, no, pensé que no, era no, un tema no, de no, no, no. No, latinos. no es un tema de latinos, es un tema aquí en este país. Sobre todo los países como Centroamérica, también en Sudamérica, que hemos sufrido guerras internas, guerras de guerrillas, Oh, guerras de wow. pandillas. Se crea una especie de sentimiento de desconfianza en la población. Tú tienes Oh, miedo a pararte en una esquina y preguntarle a un desconocido una dirección, porque tú no sabes o no sabías si wow. era un ladrón, si era un bandido, si era uno de los escuadrones de la muerte o si era un guerrillero. Wow. Entonces mejor no Entonces preguntabas uno nada. vivía como con un susto, con un miedo. Sí, entonces esa desconfianza se queda y pasa por generaciones. Ese miedo de padres a hijos, ten cuidado, no le preguntes nada a nadie en la calle, no hables con ningún desconocido, pero de verdad. Wow. Entonces, al ver esto acá, que Tú cualquiera te dijiste, ayude no, en yo la aquí calle, estoy. no, 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 esto es un La patio, gloria. bellísimo, La gloria. de verdad que La sí. gloria. Y bueno, sí, me enamoré y tuve, es una historia donde me he casado 3 veces. 3 veces. Oh, Tres wow. veces. Tengo mi primera hija, Lucía, del primer matrimonio, que ya tiene 21 años. Tengo hijas de crianza del segundo matrimonio. Y ahora tengo una preciosa hija de 15 años, No me diga. también de mi tercer matrimonio, hija de mi esposa Lisette.
que ha sido una bendición, Qué de verdad lindo, que qué sí. lindo. Hay gente que se me acerca y me dice, Ricardo, yo necesito un consejo matrimonial. Ay, Dios Y yo le mío. digo, mira, yo no soy consejero matrimonial, pero yo aplico el principio de Tomás Alva Edison. Me dicen, ¿cuál es? Yo, bueno, Tomás Alva Edison es el inventor del bombillo. Y cuenta la historia que él tuvo más de 1000 intentos antes de inventar el bombillo. Y cuando lo entrevistan, le dicen, Edison, ¿cómo pudiste ser tan consistente y no rendirte ante esos 1000 fracasos? Y él dijo, no, yo no tuve 1000 fracasos. Yo descubrí 1000 maneras de cómo no se hace un bombillo. Bueno, pues yo descubrí 1000 maneras de cómo no se lleva un matrimonio y de eso sí yo te puedo hablar. Tremendo. No, pero le pedimos a Dios entonces que ya este sea donde te quede y Yo sea el aprendí la definitivo. lección sencillamente porque me tomé mi tiempo para sanar, mirar hacia adentro y darme cuenta qué era lo que hacía que Ricardo cometiera los mismos errores en una mentalidad que yo debía cambiar, que yo no Me la tomé mi veía. tiempo, Me tomé mi tiempo. reconocí, Claro, reconocí, busqué ayuda, busqué ayuda, acepté que necesitaba ayuda y me di cuenta que pero levantar la mano y pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de fortaleza. tú me sorprendes porque en una cultura como la nuestra, Ujú. vamos a decir latino sobre, ¿verdad? En Sí, general, que es una cultura machista. Entonces un hombre como que reconozca que está herido, que necesita así es. sanidad, que necesita ayuda, Ujú. buscarla, darse el permiso. Yo creo que mucho, Sí, sí, la de verdad verdad es que que sí. ha sido un gran reto y tengo personas maravillosas a mi alrededor que Dios las ha usado para levantarme. Usted es una de ellas. Ay, Dios mío. Usted ha sido una de Pero yo ellas. creo que hubo alguien que es el más especial. Pienso que tuviste un encuentro con Jesús. Totalmente, totalmente. Tuve un encuentro real con Jesús porque yo conozco al Señor a los 22 años en la Iglesia Católica, en un retiro que hice. Y desde entonces he estado en comunidad, comunidad de jóvenes, comunidad de pareja de novios, comunidad de solteros, comunidad de matrimonios. Prediqué por muchos grupos de jóvenes también. Y en su momento, luego de mi primer divorcio, yo tenía una inquietud, no tiene nada que ver con doctrinas ni con iglesias, era una inquietud muy personal que hizo que yo me moviera de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica. Y entonces ahí comienzo a congregarme y en todo ese proceso conocí mucho de la palabra de Dios. Conocí mucho de todas las expresiones con que yo puedo comunicarme con Dios, la adoración, la alabanza, el ayuno, el mismo estudio de la palabra. Sin embargo, me di cuenta de algo, pastora, y ¿Qué es que será? yo tenía mucho conocimiento y poca revelación, Oh, wow. Eso pasa mucho. porque lo que yo aprendía de la palabra y de lo que me enseñaban en la iglesia, yo aplicaba poco a mi vida. Entonces, en mí seguía existiendo aquel hombre movido por las carencias, aquel hombre movido por los vacíos, habiendo un Jesús ahí conmigo, dispuesto a llenar ese vacío. Me parece muy interesante lo que estás diciendo porque de repente hay alguien que nos está viendo, que nos está escuchando, Ujú. que esto puede ser una perla. ¿Cómo es posible que estás en la iglesia, conoces a Jesús, tienes la palabra y seguías con ese vacío? Y eso es posible porque, y la palabra lo dice, en la carta a los romanos, cuando el apóstol Pablo dice, es necesario, dice él, que cambien su manera de pensar, que el espíritu de su mente sea renovado para que entonces puedan entender que la voluntad de Dios sí es buena, agradable y perfecta. Pero si no cambia mi manera de pensar, yo no puedo entender eso. Tremendo. Si no la cambio para ver que la voluntad de Dios en mi vida es buena, agradable y perfecta, independientemente de las circunstancias que a mí me ocurran, si eso no lo hago, entonces mi mentalidad va a ser una mentalidad de carencia, una mentalidad de necesidad, una mentalidad de escasez, de desierto, una mentalidad de tragedia, de queja. Y eso es lo que ocurría conmigo. Ricardo siempre estaba inconforme, siempre estaba infeliz, siempre me faltaba algo. Yo necesitaba que usted me dijera a mí lo mucho que yo valía para sentirme que yo valía. Yo recuerdo esos momentos, Esa esos momentos era una fuertes. cosa increíble. Yo tengo muchos años ya, bueno, debo tener alrededor de 18 años dedicado al mundo de la capacitación y llegó un momento en que mi trabajo fue una fuente
para yo sentirme valorado. O sea, yo necesitaba esperar que mi capacitación, mi conferencia, mi taller, mi team building terminara para escuchar la gente felicitándome y aplaudiéndome, Aprobación, porque necesitabas esa esa aprobación yo la aprobación. necesitaba. Si eso no ocurría, yo me sentía mal, yo decía, fracasé, lo hice mal, mi conferencia fue ¿Y mala, qué no pasaba sirvió, con Ricardo cuando no habían aplausos? me deprimía. Me deprimía porque yo me señalaba hacia adentro. Yo decía, hay algo que no está bien en mí. Eras una persona muy demandante para ti, te exigías Yo me mucho. exigía mucho y como me dijo mi querido terapeuta José Antonio Fernández, es importante, me dijo, que así como tú tratas a los demás, me decía, tú eres tan amoroso, Ricardo, tan tolerante, tú eres tan empático, tú eres tan solidario, a ti te ama todo el mundo, pero tú no haces eso contigo mismo. Terapeuta, Sí, sí, cristiano, terapeuta cristiano. teniendo a Jesús, tuviste que Teniendo a buscar una Jesús. terapia. Claro, tuve que buscar terapia varias veces y tuve que buscar inclusive psiquiatra. Yo estuve 8 meses bajo medicación en un momento. Tremendo. Y ven acá, entonces tú hablas de unos divorcios, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces ahora habla de una depresión, Así de es, que tuviste en psiquiatra, así es. y no, yo me voy a atrever a decir esto, Claro, y no fuiste muy señalado dentro del mismo pueblo cristiano, porque a veces nosotros mismos somos muy duros. claro que sí, claro que sí. Me pasó tanto estando en la iglesia católica como de este lado y no tenía que ver con los demás, tenía que ver conmigo. Era un tema que mi inseguridad, esa búsqueda por llenarme, esa falta de estabilidad, de seguridad emocional y por lo tanto en mis relaciones, hacía que la gente me mirara con duda, como, pero ¿qué pasa con Ricardo? Entonces él no puede liderar, entonces él no puede hacer esto, entonces él no debería estar haciendo esto. Esa descalificación Claro. que en un momento la recibí de gente de la iglesia, lo grave para mí es que si tú me preguntas, Ricardo, ¿y quiénes fueron los que te descalificaron? ¿Tú te acuerdas por nombre y apellido? Yo te digo, mira, no, no me acuerdo. Wow. Porque para mí que un hermano de la iglesia me descalificara, mi cerebro, mi corazón, como lo traducía era, es Dios que te está descalificando. Oh, wow. Oye, ¿dónde se iba? Ay, mira dónde se iba. Por eso hay que tener tanto cuidado hoy en día de cómo yo trato a un hermano, de cómo yo trato a una persona, porque yo me sentía descalificado por Dios. Yo sentía que por mis errores, por mis malas decisiones, yo no merecía una serie de cosas como hijo de Dios. Me era difícil. Pero Ricardo, es que tú no aparentabas eso. O sea, cuando tú No. tienes un micrófono, jamás No, porque tú aparentabas yo eso. cubría mucho eso, lo aparentaba, pero también mucho de lo que yo predicaba, mucho de lo que yo enseñaba, mucho de lo que yo también en la parte profesional comunicaba, lo aprendía en los libros. Lo aprendí Oh, en era los libros, aprendido, no era experiencia. lo aprendí en los libros, lo mezclaba con algo de experiencia y yo le ponía mi sazón para que cuando lo comunicara, pues la gente, ¿Y en qué momento vino el choque? el ¿En qué choque, momento vino el quiebre? el ¿En choque qué y el momento la quiebre. vasija se rompió? Sí, se ¿En rompió. qué momento? Eso se rompió un poco después del fracaso de mi segundo matrimonio, cuando pasé Ahí sí era un fracaso. un proceso bien Sí fue un difícil. fracaso. Fue un fracaso, Ok. un proceso que tuve que enfrentar. Y digo fracaso porque fue producto de decisiones que yo tomé que no eran las mejores, donde yo no Lo habrías consulté. hecho diferente hoy. Lo hice diferente ahora, totalmente, totalmente. O sea, pensar muchas veces en cómo se toma una decisión, la gente a la que tú puedes consultar, a quien tú puedes pedirles consejo y primero preguntarle a Dios cosas que yo nunca hice. Oh, o sea, que el hecho de que yo sirva a Jesús, sea cristiana, vaya a la iglesia, no significa que Él No, es mi gobierno. no, mi filosofía de vida es, como yo voy a la iglesia, como yo soy cristiano y como tengo a Jesús, yo puedo tomar la decisión que yo quiera y Dios me cae atrás para bendecirme. Qué bueno así, ¿eh? Entonces, ¿cómo debe ser? De como debe ser, es lo primero, es preguntarle a Dios, Señor, ¿tú quieres esto para mí? ¿Me conviene esta alianza o esta sociedad con esta persona? Y esperar el Y tiempo. esperar el tiempo. Esta persona a quien voy a invitar a un café, voy a salir con ella como hombre, ¿es la persona que tú quieres que yo conozca? ¿O no es la persona? ¿O no es el Ricardo, lo tiempo? que pasa es que eso se oye como tan cursi. Pero es la única manera de yo asegurar
que lo que yo voy a hacer está dentro de la voluntad de Dios, Ya después de haber tenido esas de experiencias. haber tenido Y en esas ese caminar, yo me experiencias. imagino que esos fracasos, esos tiempos de desierto, Ujú. afectaron tu productividad empresarial. Sí, la afectaron. Mira, yo recuerdo este día donde yo tuve un aparte con mi querido hermano en la fe y amigo Franchi Carrasco. Eh, yo le pedí ayuda a Franchi como coach. Él fue mi primer coach. Y yo le decía, Franchi, necesito ayuda para salir adelante. Pasé por un divorcio, no sé qué hacer. Lo escuchaba a él contando testimonios de personas que él había ayudado mucho, había acompañado. Y él me dijo, claro que sí, vamos a hablar para que me cuentes qué es lo que ocurre. Nos fuimos a una finca, él me dijo, vamos a una finca para ver si la podemos usar para los team building. Eso era una excusa, no fue a eso que él me le llevó a esa finca. Me llevó para que yo pudiera estar vulnerable en un entorno donde yo no me sintiera que lo podía dominar. Claro. Nos metemos en esa finca, nos sentamos en dos sillitas y me dice, cuéntame. Y yo ¿Qué es lo que tú me quieres le decir? empiezo a contar mi divorcio, me hicieron, yo hice, me siento, no sé cuánto, mi trabajo, no pego una, no me contratan. Y después que él me escucha, me dice, ok, yo nada más tengo una pregunta que hacerte. Me dijo, Ricardo, ¿cuándo vas a perdonarte? Perdonarte, pero muy Perdonarme. poderoso. Y en ese momento se abrió una llave y yo comencé a llorar. Y ahí comenzó el proceso de él guiarme para que yo me perdonara, Ahí fue el quiebre. me diera una oportunidad. Ahí fue el quiebre, Pero fue un quiebre que ahí comenzó un proceso largo de varios años, 3 años alrededor, más o menos. En ese proceso. Sí, porque yo tenía, ¿qué te puedo decir? Tengo 59 años, ¿verdad? Y esto que te estoy hablando fue hace unos 8 años. Imagínate, todo ese tiempo antes de ahí, desde mis 20 años, tomando mis propias decisiones a lo loco, Estando en la iglesia. estando en la iglesia. Entonces, 10, 20, 30 años tú tomando decisiones, eso no es en 2 días que tú vas a hacer. Esto no es entrar en la cabina telefónica de Clark Kent y salir con la S de Claro, Superman en 2 claro. segundos. Esto toma tiempo. Desmontar una serie de estructuras mentales, creencias limitantes, que la palabra lo llama fortalezas mentales, para poder cambiar eso por lo que la palabra dice que yo soy. Tremendo. Pero entonces, una sociedad, yo vuelvo a la sociedad como la Ajá, nuestra, ajá. que somos tan críticos, y sobre todo con los hombres, con Sí. este tema de que los hombres no lloran, Ujú. de que los hombres no muestran sus sentimientos, de que los hombres tienen que mantenerse fuertes como Ujú, sea, y no ujú. importa lo que pase. Sí. O sea, me sorprende escucharte y me parece lindo. Bueno, hoy en día yo te puedo decir que no soy el único. Yo soy parte de una red de hombres que nos llamamos Red de Hombres de Valor. Somos alrededor de 300 hombres Dios que mío. nos reunimos en grupos pequeños, en casas, y el denominador común, obviamente, centrados en Cristo y en la palabra, pero el denominador común que ocurre en esas reuniones de 8, 10, 15, 20 personas es la vulnerabilidad. Y Tremendo. tú ves hombres que llegan, escuchan, no dicen nada, vuelven a la segunda reunión, a la tercera reunión, y comienzan porque se sienten identificados con lo que escuchan ahí. Se dan los permisos. Y entonces se dan los permisos para hablar, para ser escuchados, ¿verdad? Para recibir algún consejo, alguna guianza, para recibir ayuda. Entonces tú ves hombres ya vulnerables buscando la manera de poder alcanzar no su mejor versión, como dice hoy en día el coaching popular, ¿verdad? Sino la única versión que Dios hizo de ti en su Ay, diseño qué original. bello, repite eso. La única versión que Dios hizo de ti en su diseño original. Pero eso está bellísimo. Recuperar tu esencia, porque es que eso que te lleva a dar tumbos en la vida, como me llevó a mí, hiriendo personas, hiriendo a mis hijas, hiriendo a las personas con quien yo estuve casado, hiriendo amigos, Porque te hiriéndome a mí cuento, mismo, el herido hiere. hiriéndome a El mí herido mismo. hiere. Esos tumbos es porque yo no sabía quién yo era. Identidad. Identidad. Por ahí comienza todo. Tremendo. Cuando conoces tu identidad, compré un carro Volvo XC40 nuevo. Resulta que a la semana tiene un fallo. ¿Dónde usted lo lleva?
Usted lo lleva a, no sé, aquí en Santiago, un barrio de esos lleno de talleres improvisados que hay Sí. por ahí, no sé cómo se llamará. En Santo Domingo está Villa Consuelo, Villa Agrícola. O lo lleva a la casa. O lo llevas a la casa donde tienen el manual del fabricante, donde saben exactamente por qué ese carro presenta ese fallo. Eso es Dios en tu vida. Y el manual del fabricante es la palabra que dice quién soy yo, qué debo hacer, hacia dónde voy, qué quiere Dios de mí para yo poder alcanzar mi diseño. Está ahí. Ay, qué bello. Si solamente leyera yo el libro de los proverbios, nada más con eso, usted se encarrila en su diseño. Se conecta ahí. Se conecta en su esencia. Qué bello. En su esencia. Porque yo entendí que yo no tenía que andar buscando un hombre para que me diera una imagen paterna, porque hace años perdí a mi papá. Yo tengo un padre en los cielos, que es mi padre de verdad, y tengo su ADN. Yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo tengo el ADN de Dios. Yo Ay, puedo qué hacer todo lo que Dios bello. hace. Y todo lo que Dios dice de mí, yo soy. Pero como hijo debo entenderlo y creerlo para poder ejecutarlo en la vida. Y cuando tú conectaste con esa gran verdad, que lo entendiste, lo asimilaste, tomaste conciencia, lo pudiste poner en práctica, me imagino que te cambió la vida. Me cambió la vida Te cambió el totalmente. enfoque. Lo primero que cambió es la forma de verme a mí. Wow. Porque O sea, te tiraste un selfie. dejé de verme por los ojos de aprobación de los demás y comencé a verme por los ojos de Dios que me ve como me hizo y como yo realmente soy. Entonces, al tú llenar el tanque, Ujú. escogiste ahora una persona que imagino que no la escogiste para que te haga feliz, No, para nada. sino que como tú eres feliz, ella es feliz, los dos se complementan. Así es, así es. Ay, qué bello, Así es. Ricardo. Y eso es plenitud. Pero ha sido un largo camino. Ha sido un largo, largo camino, muchos procesos, pero lo han valido y en un momento pensé, yo dije, quizá no ha valido la pena pasar todo esto, hasta un día que tuve una cena con mi hija Lucía, eso fue hace como 2 años, y ella me dijo, papi, quiero decirte que estuve pensando en todo lo que hemos pasado, lo puso en nosotros, Ella se incluyó. todo lo que hemos pasado, los procesos que hemos vivido, lo doloroso que ha sido la parte del divorcio, separarme de mis hermanas, y llegué a una conclusión. Nosotros dos no tendríamos esta relación tan buena que tenemos si no hubiéramos pasado esos procesos. Wow. Y yo ¿Qué edad dije, tiene ella? ahora tiene 21. Dios mío, qué Y yo aprendizaje. dije, esto está pago ya. Lo valió todo. Qué lindo, Porque la verdad. ahora puedo ser el padre que Dios diseñó para que yo sea para ella. Y la puedo apreciar y valorar como mi hija de la manera correcta. ¿Qué tú no negociarías en este tiempo? Mi relación con Dios. Tremendo. Mi relación con Dios. No estoy hablando de actividades en la iglesia. Estoy hablando de mi relación con Dios. Estamos hablando de intimidad. Intimidad. Con el El Señor. tiempo que yo paso con mi papá preguntándole, diciéndole, hablándole, diciéndole cómo hago esto, tengo esta capacitación, voy a dar esta conferencia, qué enfoque debo tener. Yo lo consulto a él antes de consultar la inteligencia artificial. Tú estás hablando de un altar. Así es. Tú tienes tu propio altar Mi con el propio Señor. momento en ese Claro, altar de qué adoración bello. con Dios. Y de ahí sale todo. De ahí sale Ricardo el papá, Ricardo el esposo, Ricardo el conferencista, Ricardo el coach. O sea, que el Señor te hace tu agenda El Señor me hace mi agenda. y te da todo el diseño de tu taller Yo y todas tus planifico, cosas. él me dice cómo hacerlo. Hay trabajos, hay retos que yo digo, yo debería referir esto a tal persona. Y Dios me dice, no, Eres tú. asume el reto que yo te voy a decir cómo hacerlo. Tremendo. Y lo hago. La verdad es, Ricardo, que me da mucho gusto tenerte en este escenario, en esta posición, porque me tocó verte llorar, Sí. lágrimas fuertes. Sí, Y totalmente. qué lindo es verte restaurado, transformado Así es. y en gozo En gozo, con en gozo. una persona que ha venido a tu vida donde ustedes han decidido Claro. complementarse. Una mujer virtuosa Qué linda. que me ve como Dios me ve. Que se llama Lisette. Se llama Lisette. Así es. Nos llamamos iguales, qué Así lindo, es. qué lindo. La verdad que me da mucho gusto, mucho gozo tenerte aquí. Yo sé que muchas de las personas que nos están viendo, nos están escuchando, van a poder entender que se puede ser hombre,
se puede ser esposo, Claro, se puede adorar al Señor, claro. se puede entregar su vida al Así Señor. es, así es. Y me gusta esa labor tan bella que estás haciendo de esos hombres de valor, de juntarse y trabajar el alma de las Sí, personas. sí, y no solamente a nivel de iglesia, esto está llegando a nivel de empresa. Empresas me están llamando para que les dé conferencias para hombres. Oye, Y eso es Dios que basado lo en la está poniendo palabra. esa necesidad, claro. Wow. Bueno, pero señores, tú me permites una oración. Claro, claro que sí, claro Padre, que yo doy sí. gracias por Ricardo y te pido, Señor, que él sea punta de lanza donde quiera que va y que todos Amén. los hombres puedan escuchar este podcast y sentirse tocados, motivados e inspirados en servirle al Señor y ser parte del ejército de Cristo. En Amén. el nombre de En Jesús. el nombre de Amén Jesús. y amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones a todos.